Eterno es grande, poderoso y digno de toda la alabanza. Antes de que se sienten, vamos a ponernos de pie, vamos a dar un grito de júbilo junto con el chofar. Amén. ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos a gritar con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Aleluya, hermano, quizás para usted diga, pues tocar un chofar, eso no tiene nada del otro mundo. Hermano, yo le voy a decir una cosa, estamos alabando y bendiciendo al Rey de Reyes, estamos siendo convocados por Él, pero yo le voy a decir algo en lo personal, muy en lo personal. Para mí es una victoria, amén. Para mí es una victoria poder tocar el chofar. Yo llevo, hermanos, ha sido más de un mes en que yo he estado padeciendo de una de una bronquitis y de asma. Sé que yo padezco de mis vías respiratorias y con esta cuestión de la pandemia, pues me he tenido que cuidar más todavía, mucho más, y algunas veces la gente piensa que soy un poquito exagerado con mi régimen de mi cuidado, pero hermano, es que pues nosotros, ya que ya estamos un poquito delicados en las vías respiratorias, pues tenemos que cuidarnos más. Así que para mí, yo poder sonar el chofar es una victoria. Así que yo le estoy diciendo al enemigo y a todo espíritu de enfermedad, tú estás derrotado. De cada vez que yo sueno el chofar, le estoy diciendo a Satanás, ves que no puede. Y hace unos cuantas semanas atrás, mire que yo todavía estaba con un poquito de dificultad. Bueno, saben que el sábado después tuve que faltar. Y con todo eso ese día toqué el chofar y yo sentía, Señor, esto es para ti, para tu gloria y para tu honra, para que tú sepas que mis pulmones te siguen sirviendo, porque dice la Escritura, todo lo que respire, alabe a Yahweh. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos respiran todavía? Amén. Pues estamos aquí listos para alabar y bendecir el nombre del Eterno. Usted trajo sus diezmos y sus ofrendas, hermano, esto es un llamado voluntario, ¿ok? Nosotros, hay una muy mala predicación del diezmo y las ofrendas por ahí, y la gente habla de ellos como si eso fuera una obligación, y sí es una responsabilidad mantener la obra. Todo creyente es responsable de mantener la obra, ¿cierto o falso? Así que usted es responsable de mantener la obra. Ahora, sabemos que el diezmo era dedicado a los levitas. Habían 3 diezmos diferentes. Había uno que era para las fiestas, había uno que era para los pobres y el otro que era para los levitas. Hermanos, y en ningún lado dice que los pastores tienen que vivir de un diezmo. Los pastores no son levitas, ni de la descendencia de Leví, ni hay un templo tampoco para llevarlo. Ahora, sí es importante que usted mantenga la obra, y por eso nosotros le decimos, hay bendición cuando usted en deseo de agradar al Señor, usted trae sus diezmos. Amén. En deseo de agradar al Eterno, usted trae sus ofrendas por encima de los diezmos. Usted ayuda a la extensión o a la expansión del reino de los cielos sobre la tierra. Por eso nosotros aquí no nos ponemos con esta cantaleta de que si le está robando a Dios o no, o qué, como hay muchas congregaciones que lo hacen. Nosotros respetamos a quien lo entiende de esa manera, nosotros lo entendemos de la manera bíblica, y lo que es más importante, ¿verdad? Si usted está en la tierra de Israel y usted está sembrando y usted tiene sembradío y usted quiere traer los diezmos tremendos, y tampoco hay levitas para dárselo, pero por el momento, hermanos, sí yo les tengo que decir, usted puede ver el fruto de lo que ha sembrado, ¿ok? Hay lugares donde usted siembra y vemos el pastor con un carro nuevo y lo vemos con un lujo. Aquí en realidad, pues lo que queremos hacer es extender el reino de los cielos, amén, poder expandir la obra y poder alcanzar a otras personas. Si no lo podemos alcanzar de una manera, porque ahora con la pandemia no nos dejan tirarnos a la calle a hacer evangelismo personal, y en algún momento cuando se vaya lo podemos hacer, pero alcanzamos a través de las redes sociales. Así que aquellos amigos y hermanos que nos ven a través también
de las redes sociales, le invitamos a que si quiere traer sus diezmos y sus ofrendas y sembrarlos en esta congregación, que lo haga, lo pueda hacer a través de ATH Móvil al 787-903-3158, 787-903-3158, al 787-464-7103, 787-464-7103, o lo puede enviar por PayPal a paypal.me/José Arroyo Méndez, paypal.me/José Arroyo Méndez. Hermanos, más que sus ofrendas, necesitamos su oración, porque los pastores y el equipo de trabajo y los ancianos y los diáconos y todo el mundo se agota, se cansa, y algunas veces también uno se frustra cuando uno ve que uno hace mucho esfuerzo y no ve respuestas. Uno dice, pero ¿qué está pasando? Así que manténganos en oración, manténganos en verdad, tírese de rodillas y lleve este ministerio. Es bien importante, ¿ok? Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Susana, ora por ellos de una vez allí. Dale el micrófono a Susana. Amantísimo Yahweh, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te presentamos en este día estos diezmos y estas ofrendas que van a ser utilizados, Señor, para tu obra. Señor, mira a los que dieron, bendícelos, y a los que no pudieron dar, Señor, bendícelos también. Y recuerden que Dios todo lo puede. En el nombre de Yeshua de Nazaret, amén. Amén, amén. Hermanos, les exhorto a que por favor, todos aquellos que tengan un email de Gmail, abran una cuenta de YouTube, ¿ok? Y si ya usted tiene una cuenta de YouTube, vaya a su cuenta de YouTube, visite nuestro canal de CCM Llave de David, y vaya, cuando usted visite en YouTube CCM Llave de David, usted va y hay una parte arriba, además de ver nuestros videos y darle like, hay una parte que dice subscribe. Dale ese botón de subscribe. Ya vamos por 66, quiero llegar a 100, todavía no hemos llegado a 100, vamos por 66 suscriptores. Por favor, vaya, dígale a su hermano, a su primo, a su vecino, suscríbete al canal de CCM Llave de David, porque para que le lleguen los videos y las notificaciones de todo lo que subimos. Esta semana pasada subimos el video un poquito tarde porque tuvimos unas cuantas complicaciones, así que el video no lo pudimos subir el mismo, pero subió un par de días después. Pero el video de la semana pasada ya está online. Por favor, compártanlo para que puedan continuar la secuencia, la primera parte de la semana, ¿verdad? Del mensaje que estamos dando, que es líbranos de todo mal. Ya está disponible en YouTube. Dele like, dele share a otras personas y suscríbase a nuestro canal. También vaya a Facebook, y además de seguir a esta hermosa persona que está aquí, ¿verdad? Y hacerme parte de sus contactos, pero vaya a la página de CCM Llave de David y dele like a la página de CCM Llave de David, y le puede dar follow también para que usted sea parte de todo lo que subimos allí. Todo lo que yo pongo en mi cuenta personal, todo lo que yo pongo en mi cuenta personal y todo lo que pongo en la página de Facebook son cosas diferentes. O sea, no todo lo que está en la página de CCM está en mi cuenta personal, así que por favor siga la cuenta de CCM, que ahí es que yo tengo la mayor cosa, ¿verdad?, de la congregación. Mi cuenta personal, pues yo también la uso para el negocio y todo, porque es mi cuenta personal, y para poner mis creencias y mis cosas y mis ocurrencias y mis chistes. Así que nadie si me sigue a mí en Facebook, pero trate de ir a CCM Llave de David y seguirnos allí. Amén. Así que espero que nos sigan en las redes sociales y que invite a otras personas a seguirnos también. Vamos a orar por la palabra que el Eterno quiere traer hoy. Amén. ¿Qué tal si me ayudan poniéndolos de pie? Vamos a ponerlos de pie un momentito. Padre Santo, Padre bueno, ante tu presencia estamos en este Shabbat y te agradecemos esta cita divina en el tiempo que tú has causado y nos has invitado para poder tener comunión contigo. Gracias, Padre, porque esta mañana se abre una puerta dimensional en el tiempo donde tu Espíritu nos visita
y nos revela tus secretos y nos abre nuestra mente y nos enseña la Torá y nos ayuda a que la tengamos escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Yo te pido en el nombre de Yeshua el Mesías que ninguno salga de aquí siendo un oidor olvidadizo, sino cada uno de nosotros salga de aquí siendo un hacedor de tu palabra. Permite que cale hondo y que seamos transformados y que no sea una predicación más. En el nombre de Yeshua el Mesías, amén y gracias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pueden sentarse un momentito. Aleluya. Ok, hermanos, hemos estado hablando, eso está rebelde, sigue bajando, no te muevas, ok. Hemos estado hablando un tema que lo titulamos la semana pasada, líbranos de todo mal, amén. Y me excusan, estoy muriéndome del calor y no voy a poner el tarito, lo tenía ahí, pero estoy muerto del calor. Lo titulamos líbranos de todo mal y queremos estudiar, tenemos la intención de estudiar desde la perspectiva bíblica, desde el entorno bíblico, lo que se llama hoy en día o se habla de guerra espiritual. ¿Y por qué? Porque es que se han oído muchas cosas y se ven muchas cosas y hay algunas que parecen sendas loqueras y otras que uno dice, ¿eso será bíblico? No, y hay algunas que hasta nos convencen, pero necesitamos saber desde la perspectiva bíblica qué es correcto y qué no lo es. Para nosotros poder recibirlo todo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que seamos como los creyentes de Berea, que todo lo que nosotros vemos o recibimos, que lo podamos escudriñar y ver si pasa el sedazo de las Escrituras. Estuvimos hablando la semana pasada del dualismo, ¿se acuerdan del dualismo? Y les mencioné que aunque es una realidad y que hay muchas cosas que tienen su contraparte, como el día, la noche, como el bien y el mal, etc., les dije que a nivel metafísico, y traté de explicarle que la palabra metafísico no significa nada malo, sino bien aplicado, ¿verdad? Sino significa algo más allá del plano físico, en el plano espiritual. Yo sé que muchas veces lo utilizan para las personas que leen el tarot y todas estas cosas. Y le dije que a la hora de nosotros aplicarlo al plano espiritual y al reino de los cielos, hay cosas que no son iguales, hay cosas que no podemos decir que son duales, y entre ellos Dios. Nuestro Señor y Salvador, Yeshua, no tiene un igual, es solo uno. El Padre Celestial no tiene una contraparte, no tiene un lado negativo, a diferencia de lo que nos enseñan las religiones orientales y nos enseñan muchas posturas que vienen de Grecia o de Babilonia y nos enseñan ¿verdad? Una contraparte del bien, como decir el Dios del bien y el Dios del mal. No es así, no es así. Y quedamos con algunas preguntas en el tintero que queríamos contestarnos. Le dije, ¿verdad?, que una de las cosas que teníamos que entender era que Satanás era un ser creado. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces quiero tener la oportunidad de discutir algunas cositas más. Ok. Y le estaba diciendo que tengo unos estudios aquí. Les hablé que desde la perspectiva de las Escrituras, Hasatán no es un nombre propio del diablo, como decíamos por ahí, Satanás. ¿Ok? Y le expliqué que Satanás o Hasatán lo que significa es el adversario. Y cuando le dije que diablo, en realidad lo que quiere decir es el acusador o aquel que se abalanza sobre nosotros. ¿Ok? Por lo tanto, en realidad son descripciones de este individuo que originalmente, cuando fue creado, su nombre era Lucero. ¿Ok? Que en el latín le dicen Lucifer, le decimos Lucifer en español de esta palabra en el latín que significa lucero, pero sabemos que originalmente esa palabra lucero en el hebreo era Heilel, de donde sale también la palabra Halel, que significa exaltado, porque significa brillar o resplandecer, y lo que significa de ahí que la palabra exaltar o alabar, Halel, viene de ese mismo término Heilel, que significa un lucero, algo que brilla. Amén. Y hemos visto que normalmente las personas tienden a igualar a Satanás
con Dios. Y desconozco por qué, pero es muy común hoy en día. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han oído algunos dichos, quizás no son tan comunes, pero hay gente que le dice a la verdad que el que Dios no le da hijo, el diablo le da sobrino. Pero ¿cómo que el diablo le da qué? Si el diablo no da nada. También he oído que dice Dios los cría y el diablo los junta, como si ambos tuvieran un trabajo a nivel uno con el otro, y eso es algo que nosotros debiéramos comenzar a quitar. Entonces, Satanás está supermentado en la Biblia y que se habla muchísimo de él, y que hay muchísimos textos en la escritura del diablo. Y yo le tengo que decir que el diablo no es el personaje central en la escritura. Yahweh es el personaje central en la escritura. Yeshua es el personaje central porque es la imagen del Eterno en lo que le llaman el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Pero Satanás no es el personaje principal. Y si nosotros vamos a ver, prácticamente los profetas casi no hablaron del Eterno. En la Torá prácticamente casi no se menciona, del Eterno, de Satanás. Casi no se menciona a Satanás en la Torá, casi no se menciona en los profetas, casi no se menciona en los otros escritos. Entonces, ¿por qué nosotros algunas veces le damos tanta importancia a Satanás? A un ser que se supone que esté derrotado, porque es que continuamente andamos mentándolo para aquí y vemos a Satanás en todos lados, y todo fue Satanás, y Satanás me explotó la goma del carro, y Satanás me hizo que me enfermara, y algunas veces no nos damos cuenta que estas cosas suceden por irresponsables. Pues yo no darle mantenimiento, y después que tengo la goma del carro, la vaca, aquello parece una hoja de plátano, entonces se explota y yo vengo a quejarme, ya tiene los alambres por fuera, y el diablo mira cuando te viene a explotar la goma hoy. Es responsable, no la cambiaste. Y algunas veces, ¿por qué yo me enfermé de esto y lo otro? No sabemos, pero no nos cuidamos de la salud. ¿Okay? Algunas veces que hay cosas que van a suceder porque van a suceder, hay otras que van a suceder porque nosotros las buscamos, y hay veces que sí son ataques del enemigo. ¿Okay? Pero tenemos que aprender a definir una cosa de la otra y a no darle esa importancia central que muchas veces le damos al enemigo, a Hasatán, en nuestro círculo de creyentes. Amén. Entonces, yo quiero que nosotros veamos, porque Satanás o Hasatán aparece solamente 24 veces en el Antiguo Testamento. Una vez en Crónicas 21:1 se menciona una vez. En donde podemos ver que se menciona más es en el libro de Job, y en el libro de Job se menciona 14 veces en el libro de Job. En el libro de Salmos se menciona una sola vez. En el libro de Salmos se menciona en el 109, el Salmo 109, 6. Entonces vamos a ver una cosa. Hay algunas veces que hay congregaciones que cantan coritos dedicados a Satanás. Y Satanás, yo te digo que tú estás derrotado. Y Satanás, yo te digo. Entonces yo me quedo bobo, porque el mismo libro de los Salmos, que es nuestra guía de alabanza, lo menciona una vez en un versículo. Pero entonces nosotros algunas veces hay congregaciones, yo tiendo a no ser así, pero Dios nos libre de caer en ese disparate, que tienen todo el devocional cantándole a Satanás y hablando de Satanás y cantando. Pero es que, ¿por qué yo voy a perder el tiempo cantándole a un individuo que yo no tiene que ser el centro de mi alabanza, ni mi adoración, ni de mis cánticos? ¿Me siguen? Amén. Ok. Yo estoy como un viejito bajándome esto aquí porque no puedo leer bien. Así que otra de las cosas que podemos ver es que en Zacarías se menciona dos veces, en el 3:1 y en el 3:2. Ahí vamos a ver las menciones de Hasatán. Y todas esas citas, la mayoría de esas citas, la escritura lo traduce como si fuera, en la escritura en español lo traducen como un nombre propio. Y le ponen el diablo, le ponen el enemigo, el adversario o Satanás, con letra mayúscula y todo. La pregunta es, ¿de dónde, quién sacó la idea de que ahí había que ponerle un nombre propio y una S mayúscula a Satanás o algo por el estilo?
mera tradición, y es que todo esto se infiltró toda esta influencia griega que había de los dioses que les mencioné y del dualismo griego se insertó en Roma, y Roma lo llevó a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica nos ha enseñado a poner a ese individuo como si fuera un nombre. En realidad hablaba del adversario. La Biblia no perdía el tiempo, ningún escritor perdió el tiempo poniéndole un nombre propio a ese adversario, a ese enemigo. Su nombre propio fue cuando él era un querubín amado, pero cuando cayó, él perdió el derecho hasta de usar un nombre propio. Él no es Satanás, él es el adversario, él es Hasatán. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que aprender a quitarle la importancia que la iglesia tradicional le dio. ¿Me entiendes? En ningún lado, ahí había ninguna razón, porque inclusive cada vez que dice Satán o Shatán, como depende si en Chile le pusieron un puntito o no, cada vez que lo menciona, al frente tiene un ha, que significa él. Ese prefijo significa él. Ha, Satán, el adversario. Pero la mayoría de los traductores se olvidaron del ha y le pusieron Satán, 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 Satán. Y comenzaron a utilizarlo como un nombre propio. ¿Me están siguiendo? Hermanos, tenemos que restaurar algunas cosas que nos beneficien a nosotros a tener una vida victoriosa. Y una de las cosas que nos va a ayudar a tener una vida victoriosa, ¿saben cuál es? Quítele la importancia que no le corresponde a quien se le ha dado, al enemigo de la alma. Él no tiene importancia. Él tenemos que conocerle, conocer cuáles son sus maquinaciones, conocer cuáles son sus artimañas para destruirlo y destronarlo del lugar que él ha querido usurpar. Es una y misma estrategia del mismo enemigo, querer usurpar la posición del Eterno y quererse igualar a él y hacernos creer a nosotros en la iglesia que él está a nivel de Dios, cuando él está derrotado. Él está no solo bajo los pies del Eterno. ¿Usted sabe bajo los pies que él está? Él está bajo tus pies y bajo mis pies. Él está derrotado. Amén. La única manera que él se pone en un lugar donde no le corresponde es que tú y yo le damos lugar. Por eso la escritura dice, ni deis lugar al diablo, porque tú se lo das y él usurpa el lugar que le corresponde. Es plena usurpación. A él no le corresponde. A él fue llamado como príncipe de este mundo, pero usted sabe quién es el rey de reyes y señor de señores. Hermano, usted tiene un rey, usted no tiene que servir a un príncipe usurpador. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén bien duro, ¿eh? Aleluya. Entonces, bien, segunda de Samuel 19:22 lo menciona una vez, y primera de Reyes lo menciona 4 veces. En el 5:4, en el 11:14, en el capítulo 23 y en el capítulo 25. Y en estas últimas que le mencioné, entonces, en vez de ponerlo como, es la misma palabra, hermano, la misma palabra, Hasatán. Pero en vez de ponerlo con nombre propio, en estas sí lo ponen como el adversario. ¿Por qué? Arbitrariamente, en unas traducciones dice Satanás y en otras traducciones dice el adversario. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente muchas traducciones se hicieron con una teología en mente. Ya yo tengo esta teología. Ahora yo tengo que traducir de tal manera que justifique mi teología. Y eso es algo que tenemos que nosotros sacar de nuestra mente ya. Nosotros no podemos estudiar las Escrituras tratando de justificar mi teología. Nosotros tenemos que coger nuestra teología y modificarla a las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Quizás una de las cosas más importantes es nosotros entender cuál es el origen de Satanás o de Hasatán, del enemigo. ¿Cuál es el origen de él? Como le dije, quizás muchas veces hemos oído Satanás, pero vamos a ver en la Biblia qué me habla de ese Hasatán. Y yo creo que la mejor manera es visitando primero el capítulo 14 de Isaías. Vamos a ver 14, 12 y ahí vamos a ver su nombre. Dice, el capítulo 14, versículo 12 de Isaías, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Ahí dice, oh Jalel, oh Heilel, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Ok? Ahora, miren cuál es el nombre que utiliza. Y le voy a dejar un pensamiento que en este estudio no vamos a discutir.
de este estudio no vamos a discutir eso, pero se lo voy a dejar en la mente para que usted trabaje y piense. Cuando Jalel cayó, fue antes de la creación de este mundo, ¿cierto o falso? Él cayó antes de que crearan cielo y tierra, él ya existía en el Edén, ya él estaba por ahí. ¿A qué naciones él aterrorizaba, amedrentaba y hacía caer? Antes de que cayera. ¿Ah? Piense, si antes de que él cayera, ya él tenía un grupo de naciones. Dice les dije estoy más ciego que es que esto se sube. El 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Jalel, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, pues fue lanzado aquí a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lo dejo en la mente y en otro estudio vamos a hablar sobre eso. ¿Qué naciones él debilitaba? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Existían personas antes de la creación que nosotros conocemos? ¿Quiénes eran? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? ¿Cómo fue eso? Hablaremos de eso en otro momento, pero quiero que se queden con esa duda. ¿Ok? También podemos ver en el capítulo de 28 de Ezequiel. Vamos un momentito. Es más, vamos a leer el relato completo. Vamos a leer Isaías 14 completo. Ya que estamos en Isaías, vamos a leer Isaías 14 completo, para que conozcan qué fue lo que pasó con Jalel. ¿Cómo fue que sucedió esto? Así que comenzando, dice: porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía acogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos unirá extranjeros y se juntará a la familia de Jacob y los tomará por pueblo y los traerá a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Yahweh, y cultivarán a los cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Y el día que Yahweh te dé reposo en tu trabajo, en tu temor de la dura servidumbre en que te hicieron servir, Dios mío, estoy ciego, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Y vamos a entender que en este punto, aunque está hablando del rey de Babilonia, Isaías comienza a profetizar y comienza a hacer una referencia a aquel rey de Babilonia. En este momento, tan pronto él dice estas palabras, el espíritu de profecía comienza a moverse en Isaías y comienza a traer un mensaje que va mucho más allá. Y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Yahweh el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Escuchen esto, para que después en el estudio que les estoy diciendo vean qué pasó. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tu arpa. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte. Hermano, Isaías está hablando del monte del testimonio. Es un idioma, eso tiene una expresión idiomática del monte del templo del Señor. Así que vamos a estar en alerta, porque eso también es una profecía de lo que él se le quedó en la mente que quería hacer. Él quería subir en el trono de Dios y quería sentarse en el monte del testimonio. Eso es algo que el anticristo
Cristo va a querer hacer. Va a querer subir al monte y en el templo sentarse en un lugar, en el atrio de los israelitas, donde estaba dedicado o separado para que el rey de Israel se sentara en el trono. Así que, hermanos, pendientes, porque esto es lo que desde el principio quiere hacer, y cuando venga el tiempo de la tribulación va a querer volver a hacer. Sabemos que el tiempo, como hemos hablado, es cíclico. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, mire cuál fue el pecado de soberbia de Satanás, de Hasatán. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, hermano, para que vea que usted no le tiene que dedicar tanto interés al enemigo, porque él está derrotado. Mira lo que le van a decir: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que nos hacía temblar, que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Ven cómo lo vamos a menospreciar? Hermano, empieza. Ya es tiempo de quitarle ese lugar de usurpación que el enemigo ha querido hacernos creer que él tiene. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú echado eres en tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que despreciaron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Yahweh de los ejércitos. Así que más vale que nosotros nos sigamos al adversario, hermano. Y traeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Yahweh, y la convertiré en posesión de erizo, en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Yahweh de los ejércitos. Yahweh de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como le he determinado. Si usted quiere terminar de leer el capítulo 14, lo invito a que termine el capítulo 14. Pero han visto la rebelión de Gelel, como quiso subir a los lados, al lugar del Eterno, usurpar su trono, sentarse en su lugar y reclamar el reinado, después que había oprimido, que había insultado, que había perseguido. El Señor lo tiró por tierra y lo llevó hasta el sepulcro, hasta el Seol. Amén. ¿Cuántos están gozosos de que el enemigo ya está derrotado? Amén. Amén. Pueden buscar también Ezequiel 28 y pueden leer el libro de Abdías, hermano, pero tienen que leer el libro de Abdías completo. Pero completo, se tienen que comprometer a leer todos los capítulos del libro de Abdías. ¿Está bien? ¿Cuántos se atreven a leerlos todos? ¿Saben? Es que lo que tiene es un capítulo. Exacto. Así que lo pueden leer, lo leen rapidito. Abdías tiene un capítulo, lo leen rapidito y ya muerto el pollo, como dicen por ahí. Está interesante. Sí, claro que sí. Hermanos, para comenzar, Gelel era un ser creado. Si Gelel era un ser creado, a diferencia de nuestro Dios eterno es creado. Nadie creó a nuestro Dios eterno, Él es preexistente. Este poder sobrenatural que nosotros lo hemos encapsulado en el título de Dios, porque es mucho más grande que eso. Es mucho más grande que el nombre de Yahweh, el que se le fue revelado a Moisés. Cuando yo les enseñé hace un tiempo atrás sobre el Eterno y cómo Él era todo. No es que Él existía en todo. No. Vamos a corregir esto. Nuestro Dios eterno, soberano del universo, Él es, ha sido y siempre será absolutamente todo. Fuera de Él no existe nada, porque es que no hay nada donde Él pueda estar. No hay nada que lo pueda contener. No existe un lugar donde Dios esté. No existe. O sea, no es. ¿Y dónde está Dios? En ningún lugar y en todo. Porque Él es el lugar donde habitan las cosas. O sea, Dios no está aquí o no está allá o en qué parte del universo. Dios no está en un sitio, sentado en algún sitio que puede ver. No.
es todo. Toda información matemática, biológica, química, física, existente, existe en Dios. Todo ese conocimiento, todo ese amor, toda la existencia de lo material y de lo no material, existe en Dios. Y esa inmensidad que nunca termina, porque es, la gente dice, el espacio es infinito. No, hermano, yo te voy a decir la verdad. El espacio es finito. El espacio existe en Dios. Exacto. El espacio es un paréntesis que se encuentra dentro de mi Dios. Ahora, mi Dios es tan grande, es tan eterno, es tan soberano, que Él mismo, siendo el Ein Sof, el siempre eterno, decidió hacer lo que los hebreos le llaman un tzimtzum, una compresión, una contracción, un espacio, que fue en forma de una explosión cuando Él habló, de tal manera que ahí se proyectara de Él su luz, el Ein Or, esa luz eterna comenzó a brillar, y en esa luz se encontraba impreso toda la información de la creación. Él habló, se hizo una contracción, un hueco dentro de él, dentro de la eternidad y la soberana existencia de este ser eterno que no tiene fin ni límite. Él mismo crea dentro de él un espacio. Cuando Él habla con su voz, ¿alguna vez usted ha hecho un sonido en agua o en algo y ve cómo se boom, la onda y se expande? Así mismo, boom, Él habló, y cuando su palabra cobró acción, se activó. Y el Eterno crea una imagen para que sus ángeles y su creación, toda la creación que Él hizo, que se encuentra dentro de Él, pudieran conocerle. Y ese es el Elohim. El Elohim es esta revelación de Dios a su creación. Porque si no, su creación no lo hubiera podido ver, porque su creación está dentro de Él. Cuando usted está dentro del planeta Tierra, usted no alcanza a ver. Ya le metí como 3 cantazos a esto. Cuando usted está dentro del planeta Tierra, usted no alcanza a ver toda la grandeza del planeta Tierra. Usted está en Puerto Rico y no alcanza a ver Puerto Rico. Si usted se hubiera encontrado dentro de Dios, usted no podría darse cuenta. Una hormiguita no se da cuenta dónde usted está. Hay bacterias que se encuentran vivas dentro de nosotros y ellas no pueden darse, para ellas están como en el espacio, en el universo. ¿Me entiende? Porque la relación de tamaño entre esa micropartícula y nosotros es demasiado grande y no puede ver y no puede notar. Para ella está flotando en el espacio. ¿Me sigue? Si usted tuviera la capacidad de reducirse al tamaño de una bacteria, usted no pudiera tener conciencia de que usted está en un cuerpo. Usted está en una dimensión espacial, un espacio, un lugar que no puede ver a su alrededor y no puede entender. Y posiblemente la luz no penetre, las partículas de la luz no penetren hasta donde usted está y no pueda entenderlo, no pueda verlo. Así es cuando la creación se encuentra dentro de Yahweh, dentro de Dios. No puede comprender y no puede entender la dimensión del Eterno. Por lo tanto, cuando el Eterno crea la creación, se manifiesta a la creación. Ese Ein Sof, ese siempre eterno, se manifiesta a la creación como Elohim. Para que la creación pueda ver y pueda entender quién es que está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono es Elohim. Esa creación comienza a salir de Él, desde los primeros seres espirituales hasta la dimensión espiritual y todos los reinos espirituales. Todo salió del Eterno. Ellos no fueron eternos. Los ángeles no son eternos, los querubines no son eternos, las mansiones celestiales no fueron eternas, fueron creadas por el Eterno en su manifestación cuando habló y creó todas las cosas. Pues para que ellos pudieran verla y pudieran existir, cuando Él habla, esa voz creó. Ahora Él se manifiesta como el que está sentado en el trono para que todos ellos puedan verle, rendirle pleitesía, los ancianos se quiten las coronas, lo alaben y lo bendigan. ¿Me están siguiendo? Ahora, nosotros no podíamos ver esa dimensión espiritual. Por lo tanto, el Eterno se encargó de su misma naturaleza, se encargó de manifestar a nosotros una imagen suya que nosotros pudiéramos ver. Y esa imagen suya iba a estar sujeta a Él. Esa imagen suya está 100% sujeta al Eterno. No era una imagen suya que tenía la libertad de tomar sus decisiones. Era una imagen suya que iba a actuar
a lo que el Padre dijera. No era una creación. Él no cogió algo y lo creó y le dio vida como a todos los demás. Él no dijo existe. Él proyectó de sí, de su esencia, una imagen que de la misma manera que del siempre eterno creó una imagen Elohim para que su creación lo pudiera ver. Ahora de Elohim crea una imagen para que ahora su nueva creación pueda verlo. ¿Y quién es? Es la misma voz, su misma voz. Cuando Él habló y se creó y se hizo el Tzimtzum, y esa explosión que la gente le dice Big Bang. Cuando se crea ese Tzimtzum y se proyecta su luz, esa misma luz, esa misma voz de Él cobra imagen y es el Hijo. El Hijo es de la naturaleza del Padre, no ha sido creado, emanó de la naturaleza del Padre. De tal manera que nosotros pudiéramos ver la imagen del Dios viviente, porque de otra manera no la podríamos ver. Igual que los reinos celestiales no hubieran podido ver la grandeza y el Ein Sof y tuvieron que ver el Elohim. Pues de la misma manera tú y yo no hubiéramos podido ver de ninguna manera el Elohim. Es imposible para nosotros verlo en el plano físico, por lo tanto Él se materializó en una expresión física para que tú y yo lo pudiéramos ver. Y durante tiempo en el Edén Él se manifestó con el hombre y tuvo comunión directa con el hombre. ¿Me siguen? No son dos personas diferentes, ni tampoco es la misma que se disfraza. Estamos hablando que de la naturaleza del Padre, que es Padre porque estaba creando todas las cosas y todas las cosas nacieron de Él. Ahora de la naturaleza del Padre va a haber algo que se va a llamar el Hijo del Hombre, porque va a venir en imagen humana física que pueda relacionarse con el hombre, pero es la misma naturaleza del Padre, emanando del Padre, no creado, sino saliendo de la esencia del Padre cuando abrió su boca y tomando forma humana para que tú y yo lo pudiéramos conocer. ¿Me están siguiendo? Qué difícil es muchas veces explicar lo que la gente le llama la Trinidad, porque es que no hay tal cosa como una Trinidad, hay una manifestación del Dios viviente, ¿ok? Para que tú y yo lo podamos ver, ¿ok? Y tampoco podemos decir que el Hijo hace nada diferente al Padre, porque hemos visto y hemos entendido, ese Hijo está sujeto en todo al Padre. Miren cómo está sujeto, que el mismo Hijo no se sienta en el trono del Padre. Como, hermano, yo no sé, algunas veces nosotros no nos damos cuenta. La Escritura dice al que está sentado en el trono y al Cordero, porque el Hijo es de la naturaleza del Padre y se ha sujetado al Padre en todo para enseñarnos a nosotros cómo sujetarse. Y en un momento dado, cuando regrese, Él va a ser entronado en la tierra como Rey de todos nosotros. Amén. Pero Él voluntariamente se sujetó y dijo mientras estaba con nosotros que Él no venía a hacer su voluntad sino la del Padre que lo había enviado, para enseñarnos a nosotros esa misma sujeción. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, porque algunas veces los testigos de Jehová y otras religiones nos hacen ver como que Yeshua es un humano que fue endiosado y no tiene naturaleza divina, pero entonces hay otras que sencillamente ponen a Yeshua o a Jesús en el mismo lugar que el Padre, y es como que quitan al Padre por Jesús, algo que Él no nos enseñó. Así que tenemos que aprender a entender cuál fue el plan del Padre desde el principio, cómo Él lo hizo, cómo Él lo diseñó para mostrarnos qué y alcanzar qué. ¿Me entiendes? Nuestro Mesías es divino, es de la misma naturaleza del Padre, no fue creado, antecede la creación y todas las cosas, inclusive Él es la voz del Padre, y por Él, por nuestro Mesías Yeshua, todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha hecho fue hecho. Resucitó porque Él no tenía pecado y la misma naturaleza del Padre regresó dentro de Él y lo resucitó. Voluntariamente entregó su vida porque nadie se la podía quitar, pero en todo se sujeta al Padre y en todo está sujeto a las instrucciones del Padre, y nunca vino a traer ningún mandamiento ni ninguna doctrina nueva, sencillamente enseñar lo que el Padre le había dado. Y cuando subió al cielo, intercedió por nosotros ante el lugar santísimo como el sumo sacerdote de Melquisedec, conforme al orden de Melquisedec, y cuando suene la final trompeta va a regresar a la tierra, pero ya no como sacerdote, sino para ser entronado como el rey por un milenio completo, donde va a reinar por un milenio como rey, ya no intercediendo por nosotros, sino reinando en medio nuestro, enseñándonos la Torá en todo momento y preparándonos, porque esta tierra ha sido maldita, ha sido destruida y se ha salido del diseño del Padre, y va a restaurar todas las cosas
tal manera que al final de los 1000 años venga la restauración de todas las cosas y la tierra esté lista para que ya no exista templo, no exista nada, porque cuando al final de los 1000 años Él va a regresar, va a establecer cielo nuevo y tierra nueva, y ahora la tierra va a ser el templo de Dios. Cada una de las cosas, ¿ok? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Le está interesante esto? ¿Ok? Tremendo, tremendo. Es bien importante que lo entendamos, porque Hasatán no se asemeja en nada a esto. Hasatán no fue creado a la misma vez que Yeshua, como dicen algunas denominaciones por ahí. Que si estaba el hijo mayor y el hijo menor, y que Hasatán y Yeshua son hermanos. Mentira del mismo Hasatán. Eso no es verdad, eso no existe. Él no está a nivel, ni jamás, ni nunca, ni nada. Es más, ¿usted sabe quién creó a Heilel? Yeshua. Porque fue la voz de Yahweh. Y la palabra de Yahweh en acción, la palabra revelada de Yahweh es Yeshua. Y dice Juan, por Él todas las cosas fueron hechas. Y nada de lo que fue hecho sin Él fuera hecho. Y Satanás fue hecho. Satanás es creado. ¿Sí o no? Satanás es creado. Entonces Heilel lo creó. Yeshua lo creó. Pero no lo creó como un diablo. Exacto. Lo creó como un querubín. ¿Me están siguiendo? Amén. Vamos a Juan 1 del 1 al 3. Yo espero que no los esté aburriendo. ¿La están pasando bien? Amén. ¿Están recibiendo? Aleluya. Ok, vamos a Juan 1 del 1 al 3, porque yo no le quiero decir mentiras. Juan 1 del 1 al 3 dice: en el principio era el Dabar. Diga conmigo, el Dabar. Okay, ¿sabe lo que significa Dabar? La palabra. Hay gente que lo traduce como el verbo, ahí no dice verbo, pero lo traduce como verbo porque estamos hablando de una palabra. La palabra es una palabra que está actuando, no es una palabra escrita. Estamos hablando de una palabra en acción. En acción. ¿Ok? Por ejemplo, existe en griego lo que se llama grafos, logos, rema. Grafos es una palabra escrita. Logos es una palabra hablada. Y rema es cuando yo recibo un entendimiento y puedo interpretar esa palabra. Así que en griego, grafos, escrito, logos, hablado, proyectado, esa palabra se está moviendo, y rema, que significa una interpretación. Yo puedo interpretarlo, yo puedo entenderlo. Y ahí lo que dice es logos. Por lo tanto, logos me está diciendo que es una palabra hablada. Y si es una palabra hablada, en el griego es el dabar. Y el dabar es la manera en que se habla, precisamente que la gente le llama al Ben Adam, que es el Ben Adam, es el hijo del hombre. ¿Y qué es el Ben Adán? El Ben Adán es una revelación que le llaman también en hebreo el Malach de Elohim. Y usted dice, ¿el ángel de Dios? No, no estoy tratando del ángel de Dios, eso es un problema que tenemos hoy en día. En español, la palabra ángel, nosotros no nos podemos quitar de la mente que es este ser con alitas. Y eso no es lo que significa la palabra ángelos en griego o malach en hebreo. No es un ser con alitas. Eso es una aplicación que nosotros le hemos dado en base a la mitología griega. Y porque la Biblia me dice que los querubines tenían alas, ya nosotros le hemos puesto a todos los seres alas. Nosotros vamos a estudiar bien, y la palabra malach significa mensajero, o malachim, plural, mensajeros. Ángelos o ángelos significa mensajeros, pero en griego. Es la misma palabra. Cuando tú hablabas a un ángel, por favor, fulano, llévale esta carta al rey. Es un ángel. Eso es un ángel. ¿Ok? Es un mensajero. Para nosotros, la religión, desde Roma, con toda la influencia de Cupido y de todos estos dioses que vinieron desde Babilonia, Grecia, los adoptó Roma, y nos imaginamos los niños con alitas y todo, lo pusieron en su teología romana en el tercer siglo, y ¿sabes qué nosotros hicimos? La adoptamos, y hasta el día de hoy, 2020, no nos preguntamos eso. No nos preguntamos qué pasó, y seguimos creyendo que ángel es un ser que vuela por ahí con alitas. Júbilo y un alfa. Y cuando tú te mueres, vas para el cielo con un alfa también. En una nube así,
en una nube o un arpa tocando, mejor no voy a ir. Es que ni siquiera vas a ir. En el milenio vas a estar en la tierra. Y después terminamos a ver cielo nuevo y tierra nueva. Pero eso es otra predicación más. Amén, amén. Entonces, ángelos significa mensajero. Cuando me está diciendo el ángel de Yahweh, me está diciendo el mensajero de Yahweh, el que vino a hablar en el nombre de Yahweh. ¿Quién vino a hablar en el nombre de Yahweh? Yeshua. Yeshua es la palabra hablada, el dabar. El que no vino a traer, dice que el mensaje que yo traigo, las enseñanzas que traigo no son mías, sino la del Padre. Yo no traigo nada de mí mismo, sino lo que el Padre me da. Amén. Amén. Yeshua es el dabar. Él es el Ben Adam, el Hijo del Hombre. Una manifestación divina en forma de hombre. Él es el ángelos o el malach de Yahweh, el malach de Elohim. Él es el mensajero, no el ángel. Vemos que cuando vemos algunas ocasiones con Abraham, la vemos también con Josué, que habló con el ángel de Dios. En realidad era una manifestación de física del Eterno, que sabemos que quién es esa manifestación física que trae mensajes del Eterno, es Yeshua de Nazaret. Entonces, antes de haber nacido en forma humana con María, Él preexistía. Antes de la creación Él preexistía, porque Él emanó de la misma naturaleza del Padre. Cuando el Padre habló, lo que salió fue Yeshua. Solo que no lo conocíamos como Yeshua en aquel momento. Y cuando venga después, nadie le va a decir Mesías y Cristo, le va a decir Rey. Rey, Señor, amo, dígame, ¿qué quiere? Y la gente dice, ay, que el crujir de dientes es cuando estemos en el infierno. No, el crujir de dientes, ¿sabes cuándo empieza? Cuando suene la final trompeta. Y no es solamente para los impíos. Tú y yo vamos a tener tremendo crujir de dientes y digo, ay, Dios mío, ay, sonó la trompeta. Y yo, porque si tú te dices, oh, yo estoy súper preparado, qué bueno que llegó Yeshua, yo te aseguro que no lo estás. Porque el más preparado, el más santo va a temblar cuando el Mesías aparezca. Porque tú y yo, te aseguro que estando aquí, bailando sábados, fiestas y no sé qué, y siguiendo Torah, cuando venga el Mesías vamos a temblar. Yo soy el primero que va a decir, oh my God, Dios mío, yo que pensaba que me iba a dar tiempo para arreglar todo y mira cómo estoy. No va a haber una. Porque es que no hay manera de que tú tengas perfección. Exacto. No puede. Y la religión nos ha enseñado continuamente a que tú tienes que buscar ser perfecto. Tú tienes que buscar hacer kadosh, separado. Amén. No perfecto, Amén. separado. Ser kadosh, ay, ser santo, otra vez, el tipo con alita y una aureola que nos enseñó el catolicismo también. No, ser kadosh, porque el Padre y yo somos kadosh. Ser separado, ser apartado, sepárate para el Señor. ¿Vas a cometer mis errores? Sí, vas a cometer mis errores. Pero tú te vas a separar y vas a tratar de diferenciarte del resto del mundo porque tú le sirves a un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, seguimos en Juan. Juan 1 del 1 al 3. Repito, vamos a repetir el 1. En el principio era el Dabar y el Dabar era con Dios y el Dabar era Dios. Eso quiere decir que en el principio, antes de la creación de todas las cosas, en el principio, antes de la creación de todas las cosas, la palabra se encontraba en el Eterno. Él la pensó, Él la tenía en su mente, Él sabía lo que quería y la habló. Esa palabra que venía de Dios estaba en Él y era parte de Él y parte de su pensamiento, parte de su naturaleza, porque no puede existir nada fuera de Él. Él la habló y cuando Él habló la palabra provino de Él, salió de Él y comenzó a crear. Y por esa palabra que Él habló, todas las cosas fueron hechas. ¿Me siguen? Y todas las cosas fueron hechas por esa palabra que Él habló. Él dijo, hágase los cielos, hágase la tierra, hágase el espacio, hágase la extensión. Y según Él iba hablando, esa palabra que salió de Él iba creando. ¿Me siguen? Sí. Por eso en el principio estaba la palabra y la palabra era Dios y estaba en Dios. ¿Me siguen? Y por esa palabra todas las cosas fueron creadas. Ahora, si sencillamente seguimos diciendo como
papagayo, el verbo, y pensamos que el verbo es algún título raro, divino, oh, él es el verbo, oh, bendito sea el verbo, y no entendemos, como cuando la gente dice Cristo y no sabe tampoco qué significa Cristo ni qué está diciendo. Pues eso es un problema, porque decimos las cosas como el papagayo, pero no entendemos. Ahora, cuando entendemos que era la palabra, y que era una palabra en acción, y que estaba siendo hablada, y que provenía del Padre, y que estaba creando, ahora las cosas cobran sentido. Ahora yo lo puedo explicar, porque ahora lo entiendo. No es el título católico del verbo. ¿Me siguen? Sí. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había hecho fue hecho. Si Dios no lo habló, no existe. Ok. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Yeshua, que en el versículo anterior está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ven? El versículo donde está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible, que es lo mismo que le dije ahorita. Es una imagen para que nosotros pudiéramos ver a ese Dios que no se puede ver. Dios hizo o emanó de sí una manifestación que tú y yo pudiéramos ver. Si nosotros leyéramos la Biblia, tuviéramos menos problemas teológicos y menos peleas, porque todo está en la Biblia, todo está escrito. Amén. Dice, porque en Él, en Yeshua, que es el que estamos hablando, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo que fue creado por medio de Él y para Él. Espérate. Entonces, si Él creó tronos, que es un tipo de manifestación espiritual, potestades, que es un tipo de manifestación espiritual, principados, que es un tipo de manifestación espiritual, que nosotros cogemos y le decimos ángeles a todos. Todos son ángeles. Pero no todos son ángeles, no todos son mensajeros, no todos son dedicados a dar un mensaje. Hay algunos que su trabajo es adorar y nada más. Ok, eso quiere decir que si todas esas cosas por Él fueron hechas, Yeshua fue el creador de Helen. ¿Me siguen? Yeshua creó a Helen. ¿Por qué Yeshua? Quizás no lo conocemos que Yeshua en ese momento, porque Yeshua significa el Salvador o el que vino a salvarnos. Yahweh salva. Nosotros lo conocemos como Yeshua. Pero antes de que Él viniera como María, a través de Miriam, a través de María, como Yeshua físico, el Mesías que nos salvó, a Él lo conocían en todo el universo como la manifestación o la imagen del Dios, como ese que iba a venir o que se había tomado iba a tomar una forma humana y que se manifestaba a los humanos como el hijo del hombre, el Ben Adán, la naturaleza del hombre, pero que también era el Ben Elohim, era de la naturaleza de Dios. Ben Elohim y Ben Adán, la naturaleza divina manifestada a los hombres. ¿Me siguen? Ese que en algunos lugares le dicen el Metatrón. La mitología o el misticismo, no la mitología, el misticismo judío le llama el Metatrón y dice que es un malach, un mensajero que estaba de parte de Dios y que es una emanación divina y que es la manera en que se manifestaba a los hombres. Los mismos judíos lo han creído desde el principio. Los mismos judíos creen que hay un Ben Adán. Ellos lo creen, que hay un Ben Adán, un ángel, que para nosotros era ángel. Pero es que cuando se habla en hebreo tiene todo sentido. Nosotros decimos ángel, ay, es que Yeshua no es un ángel. Porque estamos con la mente occidental, que no nos acabamos de quitar. Pero cuando en hebreo yo digo el ángel de Dios, en hebreo yo lo digo, entonces los judíos lo pueden entender. Y cuando vamos aquí, no, que Jesús es que es Dios, y entramos en este conflicto, los judíos dicen, pero tú eres un idólatra. Si Dios es uno, ¿de qué tú hablas? Tratamos de explicarle la Trinidad, es que es como el cascarón, la clara y el huevo. Y no, papá, tú eres un idólatra, eres un pagano y no nos escuchan. ¿Qué es Yeshua para ti? Yeshua para mí, si digo un judío, es el Ben Adán. El Ben Adán. ¿Sí? Yo estuve hablando esto con Rico Cortés. Rico Cortés me cuenta cómo él ha podido hablar con judíos ortodoxos que no creen en el Mesías. Cuando se me haga, pero tú crees en ese Jesús, en Yeshua. ¿Quién es él? Él es el Ben Adán. Él es el malach de Elohim manifestado a los hombres, por el cual la imagen divina
se puede ver. Ah, está bien. ¿Ve? Lo pueden aceptar. Pero cuando le metemos toda la teología romana, que a pesar de ser evangélicos y protestantes seguimos arrastrando, no hay manera de poder llegar. ¿Y cómo que Él y Dios son uno? Porque Él no hace nada que el Padre no le diga. Él está 100% sujeto al Padre. Ah, pero para la teología evangélica y católica, no, Yeshua sujetarse, no puedo hacer. Pero lea la Biblia. Si el mismo Yeshua dijo tantas veces que Él se sujetaba al Padre, porque es que para mí es un escándalo. ¿Por qué para mí tiene que ser un escándalo que la manifestación de Yeshua, miren como yo te estoy diciendo, la manifestación divina de Yeshua para nosotros, que es como tú y yo lo conocemos, y como los discípulos lo conocieron, lo pusieron limitado a un cuerpo humano. Ellos lo conocieron más limitado que lo que tú y yo podemos entenderlo. Él se sujetó en todo al Padre y fue obediente al Padre hasta el final. Lo dice la Escritura y Él todo el tiempo lo verbaliza con su boca. Pero para nosotros es un escándalo. Para nosotros es un escándalo y no podemos entenderlo. Él se sujetó al Padre, pero Él es divino, es de la naturaleza del Padre, es manifiesto, es el Padre manifiesto a nosotros para que nosotros podamos verlo, porque tú y yo no podíamos ver al Padre, solamente porque eso que dice, muéstranos al Padre, le dijeron los discípulos, y que Él les contestó, si tú me ves a mí, ves al Padre. ¿Por qué? Él estaba usurpando la posición del Padre. No, Él estaba diciendo, yo soy la imagen física de un Dios que no se puede ver. Aleluya, wow. Yo soy la imagen física de un Dios que no se puede ver. Porque lo mismo pasó con la creación espiritual y celestial. Ellos no hubieran podido entender la manifestación eterna de Elohim, de Ein Sof. So Él se manifestó como Elohim a ellos. ¿Me siguen? ¿Usted cree que Yahweh era una mera columna en el desierto? De fuego, o una nube. ¿Eso era Él? No. Eso es la manifestación para que el pueblo pudiera verlo. La pregunta es, y cuando se le permitió a Moisés ver un poquito del canto de Yahweh, ¿a quién estaba viendo? La manifestación del Ben Adán antes de que se manifestara nosotros como Yeshua. Nosotros entendemos como Yeshua. Para nosotros Yeshua en ese momento no se llamaba a sí mismo ni lo llamaban Yeshua, pero le llamaban el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Entonces es bien importante porque cuando ya la gente, eso era de conocimiento común. Hermano, usted dice, pero no estamos hablando de guerra espiritual del diablo. Pero es que si yo no les dejo claro cuál es la posición del Eterno y de Yeshua, no les puedo hablar del diablo y no les puedo hablar de Satán, porque yo necesito que ustedes entiendan que él está subordinado en todas las maneras habidas y por haber. ¿Me siguen? Amén. Cuando metieron a aquellos tres en el horno de fuego, ¿cuántos vieron? ¿Y qué dijeron que era el cuarto? ¿A quién se parecía? ¿Al hijo de quiénes? Dice al hijo de los dioses. Pero es que son otros disparates, porque es que la palabra dioses es Elohim, que dicen dioses. Pero ¿qué Elohim es quién? Elohim es Dios, y depende del contexto, puede ser dioses o puede ser Dios, porque se usa la palabra Elohim para nuestro Dios Todopoderoso, porque Elohá es uno, Elohim serían muchos, pero como nuestro Dios es todo y en Él todo existe y fuera nada no existe, se utiliza el término Elohim, un término plural para hablar de nuestro Dios. ¿Me siguen? Amén. Por lo tanto, lo que estaba diciendo ahí no era hay uno semejante al Hijo de los dioses. Está diciendo ahí hay uno semejante al Hijo de Elohim. ¿Por qué sabían? Porque Elohim se había manifestado en otras ocasiones. ¿Se acuerdan Josué? ¿Se acuerdan Abraham? Con Adán. ¿Quién caminaba con Adán? Era el de Elohim. Amén. Amén. Entonces, ese fue el que creó todas las cosas, porque él era la imagen del Dios actuando según el Eterno hablaba. Pues vemos en Colosenses 1:16 que Yeshua inclusive creó a Heilel. Amén. Vamos un momentito a Ezequiel 28:15. Hermano, lo estoy aburriendo. No, ¿cómo va?
Todavía esto dura como 3 semanas, como por lo menos 2 semanas más. 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en tu mano. Amén. Perfecto era, número 1. Él era satánico desde el principio. Él era como perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste ¿qué? Creado. Heilel fue creado. Heilel no preexiste. Él no es omnisciente. Él no es omnisapiente. Él no es omnipotente. Él es un ser limitado y creado. Yeshua no es un ser creado. Amén. Yeshua es una manifestación del Padre, es la imagen del Padre. Si Él se limitó a sí mismo para sujetarse al Padre en todas las cosas, pero Yeshua no es una creación. Pero Heilel sí es una creación. Entonces, si yo tengo al Ein Sof que se manifestó en forma de Elohim y que se manifestó en forma de una imagen visible para el hombre en forma de Yeshua, y debajo de eso es que yo tengo a Heilel, ¿por qué tendemos a subirlo hasta allá arriba a nivel del Dios Todopoderoso? ¿Me siguen? Amén. Así que Ezequiel nos deja claro de que él fue creado por el mismo Yeshua. Bueno, la manifestación de Yeshua antes de que nosotros lo conociéramos en forma de hombre, ¿verdad? Acá. Ahora, podemos ver que ese término Heilel, ¿usted ha visto cómo el Padre nos creó a su imagen y semejanza? Ustedes saben que el punto con Heilel es que el Eterno le dio de su luz y de su brillo para que Él lo utilizara para alabarle. Por eso Heilel significa también exaltación, alabanza. Es que viene aleluya. El Eterno le dio de su luz. Yeshua es llamado a sí mismo en la Escritura como el lucero resplandeciente de la mañana. ¿Ok? Vamos un momentito a Revelaciones, Apocalipsis 22:16. Dice, yo Yeshua he enviado mi mensajero. Yo Yeshua he enviado mi mensajero para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, en las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hay personas que usan esto para decir que Yeshua y Satanás eran hermanos. No. Yeshua, antes de que Heilel existiera, Yeshua era. Antes que todas las cosas, inclusive él mismo dijo, antes de que Moisés, yo soy. Aleluya. Amén. Entonces, él está diciendo, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Yo le di de mi luz a Heilel para que él brillara como un lucero. Pero él quiso usurpar mi lugar. Y él no tiene parte ni suerte. Él está derrotado, él está bajo mis pies. Hermano, no está bajo los pies de Yeshua porque lo venció en la cruz. Él está bajo los pies de Yeshua desde la creación. Porque él estaba subordinado a Yeshua desde la creación. No es que Yeshua lo puso bajo sus pies en ese momento. Desde siempre ha estado subordinado. ¿Sí? Y si Yeshua en todo se subordinó al Padre, y el Padre hizo una imagen para que la gente lo conociera, descendiendo del Ein Sof y siendo todo lo existente en el universo, imagínense a qué nivel está Heilel. Y ese era el nivel que estaba cuando brillaba como lucero. Pero después de eso fue lanzado más abajo por tierra. O sea, perdió hasta sus rangos. ¿Me están siguiendo? Así que es importante que nosotros entendamos que no son iguales. Hasatán no se iguala a mi Dios. Hasatán no se iguala a mi Yeshua. Hasatán es creado y ha sido subordinado desde el principio de su creación. Sí se le llamaba lucero. ¿Por qué? Porque él traía de la luz de Yahweh para levantar alabanza
y alumbrar y que las personas vean, pero no era su luz propia, él no tiene luz propia. Él es como decir, exacto, como decir la luna. Oye, él es como decir la luna. La luna nosotros la vemos como si fuera un lucero, o sea, brilla. Es más, para decirle más todavía, ¿alguna vez usted se ha levantado temprano o por la noche ha visto Venus? Venus se ve por la noche y se ve por la mañana. Los antiguos pensaban que eran dos astros diferentes, porque uno se veía por la noche y tenía dos nombres, pero es el mismo, Venus, por la mañana y por la noche. O ha visto a Marte o ha visto a Saturno. ¡Ay, esa estrella, qué lindo brilla! No es una estrella, pero brilla. ¿Pero con qué luz brilla? ¿Esos planetas están brillando? No, es la luz del sol que resplandece en ellos y nosotros lo vemos como lucero. Y le decimos, ay, el lucero de la mañana. Hay hasta cánticos puertorriqueños que dicen el lucero de la mañana, el lucero del alba, yo no sé qué. Pero en realidad están refiriéndose a Venus. Pero Venus no es un lucero. Venus no tiene su propia luz. Ese lucero brilla con una luz reflejada del sol. Igual Heilel. Heilel no tenía luz propia. Heilel brillaba con la luz del Eterno que resplandecía en él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo van siguiendo? Ahora, inclusive, si Job 35 del 4 al 7 me narra cómo al principio, Dios está diciendo cómo al principio de la creación, todo, antes de la creación, todos los luceros, porque Yahweh le está hablando a Job y le está diciendo, ¿dónde tú estabas cuando yo hacía esto? ¿Dónde yo estaba cuando hacía lo otro? Y está hablando de la creación. ¿Y dónde tú estabas cuando yo contuve los mares y les di límites? ¿Y dónde tú estabas cuando yo asenté los montes? O sea, está hablando Job. Entonces, no lo voy a leer, pero lo voy a buscar. Job 38 del 4 al 7. Sí, lo pueden buscar y lo pueden buscar ustedes. No lo voy a leer ahora, pero lo pueden buscar. El Eterno le está hablando de la creación, pero antes de eso le está diciendo que todos los luceros, que todas las estrellas se juntaron para cantarle al Señor. Pero ¿qué estrella? Si está creando todito. ¿Saben qué estrellas? Hermano, los astros celestiales, los mismos Malach, los ángeles, los tronos, todo. Y entre ellos estaba Heilel. Pero cuando Heilel estaba alumbrando, adorando al Padre, ¿de quién estaba recibiendo su luz? Del lucero resplandeciente de la mañana, que también le llaman el sol de justicia. Y ese sol de justicia estaba resplandeciendo en todas las demás estrellas para que pudieran alabar a una sola voz al Padre. Eso es tanto así que cuando el Eterno dice al principio, hágase la luz, todavía no se habían hecho las estrellas. Él lo que está diciendo es, brilla. Y cuando abre su boca, el resplandor de Yeshua ilumina. Y lo que está iluminando es la misma luz eterna, el Ein Or. ¿Me siguen? Aleluya. Hasatán no podía resplandecer cuando todavía era Heilel. Si Yeshua no lo iluminaba. Yeshua le quitó toda autoridad, toda característica y lo tiró a tierra. Ahora, cada vez que nosotros le llamamos Lucifer, le estamos dando coba para que él usurpe una posición que ya no le corresponde. Porque él ya no es Heilel, él ya no es lucero, él ya no es Lucifer. Y la única manera que él puede brillar, ¿sabes cuál es? Que tú y yo comencemos a darle nuestra luz. Porque continuamente tú y yo hemos llamado a ser hijos de luz. Dice la Escritura que hemos sido llamados a ser hijos de luz. Inclusive hemos sido llamados a ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se ve perfecto. Entonces tú y yo somos hijos de luz. Dice la Escritura. Usted lo ha leído. Somos hijos de luz. El problema es que tú y yo muchas veces cogemos nuestra luz, con la cual se supone que estemos alumbrando al mundo, y ¿sabes lo que hacemos con ella? La transmitimos como un espejo que coge la luz aquí, y en vez de estar alumbrando a las personas que están allá, hacen así y alumbramos a Lucifer.
al que no se supone que tenga luz. Y lo hacemos Heilel, lo hacemos Lucifer. Y ahora Él resplandece con una luz que no le pertenece, con una luz que se te entregó a ti y se me entregó a mí, para que nosotros pudiéramos brillar al mundo y ser lumbrera a las naciones. Tú y yo somos llamados a alumbrar a las naciones. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente quien está alumbrando es quien se supone que esté apagado. Y el problema con esta guerra espiritual, que la estamos perdiendo, es porque no reconocemos nuestra posición y le damos demasiada importancia a un enemigo que está derrotado, a un lucero apagado, a un abismo negro, a un lucero implosionado, que no brilla y no tiene nada en sí. Hermano, nosotros tenemos esta batalla gana y no nos damos cuenta. Y no tiene que ver con, no, hermano, pero yo me muero y la gente se muere. Esto no tiene que ver con esto. La muerte ya es parte del pecado original y tú y yo nos vamos a morir en algún momento. El punto es, no es la muerte temporal, es la vida o la muerte eterna. Porque hay muchos que se van a levantar para una segunda muerte, pero vemos muchos que nos vamos a levantar nuevamente para vida eterna. Y si, como yo prediqué en aquella predicación de la salvación, tú no estás sellado y no tienes el testimonio de Yeshua, a la hora de ser levantado desde la muerte, no va a haber testimonio de ti y tú no vas a tener vida eterna. Y la vida eterna, no la vida física limitada en este cuerpo, es la que el enemigo no quiere que tú tengas. ¿Me siguen? Porque Heilel no tiene vida eterna. Él va a ser juzgado y él va a ser tirado al abismo. Amén. Amén. ¿Se están disfrutando de esto? Sí. Amén. Aleluya. Hermanos, en su primer estado, le vamos a llamar de alguna manera, en su primer estado, en su primera manifestación, la manera en que se vio originalmente, Heilel era un querubín y le llamaban el querubín ungido, y fue ungido en el monte de Elohim. Eso lo vemos en Ezequiel 28:14, que lo vemos ahorita. Heilel originalmente era perfecto, y eso lo podemos ver en Ezequiel 28:12. Él era perfecto en todas las cosas. Y se le dio un trono sobre la tierra. Y sabemos esto porque Isaías 14:13, lo leímos ahorita, nos dice que Él estableció un trono para sí mismo. Pero no nos dice que Él estableció un trono para sí mismo, sino que trató de elevar el trono que ya tenía, que se le había dado. En el versículo 13 dice que trató de elevarlo y subirlo al nivel de Dios. O sea, Dios le dio un trono, pero Él no quería eso. Él quería usurpar el trono del Eterno. ¿Me siguen? Ezequiel nos dice en el mismo, si seguimos leyendo el 28:13, después del 12 que leímos, Ezequiel nos dice que los recursos de la tierra fueron entregados a Heilel. Y en los últimos días, Hasatán va a tener que entregar su trono, porque no le pertenece ya al antimesías, al antimesías, ¿sí? Para que el antimesías trate de imponerse aquí en la tierra. Como a él no le pertenece y él no tiene, él va a tratar de manifestarse en el antimesías, y el antimesías se va a tratar de centrar en el trono de Dios, en el trono que le pertenece al Eterno. Él se va a tratar de centrar en el trono. En Apocalipsis 2:3 puede verlo, y también puede ver Juan 12:31, Apocalipsis 13:2 y Juan 12:31. Hermanos, en el templo de Israel, la montaña santa, hay una parte, está la parte de afuera, después hay algo que se llama el Sorek, es una había y habrá, es como si fuera una pequeña verja dividida, donde decía que ningún pagano y ningún incircunciso podía pasar de ahí, basado en lo que el Eterno le dijo a Moisés, que hiciera alrededor de la montaña, y pusieron los letreros que decía que el que pasara de ahí iba a ser muerto. Luego de eso venía algo que se llamaba el atrio de las mujeres. Todo israelita y toda mujer israelita y todos los niños podían llegar hasta el atrio
Ahí había unas escaleras semicirculares, y luego de esas escaleras semicirculares había una puerta que era triple, que se llamaba la puerta de Nicanor. Luego de la puerta de Nicanor había un pequeño atrio, que era como decir de aquí a esas cortinas, largo de un lado al otro, hasta unos pasillos completamente largos, y se llamaba el atrio de los israelitas. Ahí podía pasar todo hombre israelita, las mujeres no se quedaban atrás, pero los hombres israelitas podían pasar ahí, entregar sus ofrendas. Entonces habían unos escalones, y ahí entonces los sacerdotes podían coger sus sacrificios, sus ofrendas. Para una vez subir esos escalones, había algo que se llamaba el atrio de los sacerdotes, y luego entonces estaba el altar, y había unas áreas donde se mataban los sacrificios y se subían al altar. Cuando tú pasabas la puerta de Nicanor, en ese espacio ancho, largo, una franja larga, que se llamaba el atrio de los israelitas, o el atrio de Israel, a mano derecha, hacia el norte, eso que dice a los lados del norte, hacia mano izquierda estaba el sur. El lugar santísimo y el lugar santo estaban mirando hacia el oeste y de espaldas al este, siempre de espaldas al sol y mirando hacia el eterno, porque era un retorno hacia el eterno, dándole la espalda al Dios sol. Así estaba el templo hecho. A los lados del norte, en el atrio de los gentiles, cuando había una actividad que el rey iba, se le ponía un trono. Nadie podía estar sentado en esa área, nadie se podía sentar. El único que se podía sentar en ese lugar era el rey. Y tampoco tú pasabas la puerta de Nicanor, a mano derecha se ponía el trono ahí, se quitaba con la otra pared, se ponía el trono y ahí se sentaba el rey. El rey no podía subir a pasar al área de los sacerdotes, se quedaba ahí y de ahí presenciaba todo. Ese era el lugar del rey, a los lados del norte, en el Monte Santo. Por eso que dice, en el Monte Santo, a los lados del norte, el lugar del rey. Ahí es donde el anticristo se va a querer sentar. Y va a decir, yo soy el rey de Israel. Y en el altar habían continuamente 3 fuegos. En el día había una celebración que habían 4, habían 3 fuegos. Y había un fuego que estaba continuamente encendido. Nadie podía tocar ese fuego ni hacer nada con ese fuego, que es lo que simboliza cuando nosotros pongamos el Ner Tamid, significa ese fuego. Murieron esos fuegos extraños. Cuando ese fuego no lo encendió Yahweh, tú dejaste de apagar un fuego, lo perdiste tú. Si tú dejas de apagar el fuego de tu vida y te pones a tratar de hacerlo tú mismo, lo que traes es muerte. Eso es otra predicación. Y alguien va a tratar, ese anticristo, ese antimesías, va a tratar de no solamente sentarse en el lugar del rey, subir a un lugar que no le corresponde y apagar el fuego eterno. Y va a tratar de usurpar un lugar que no le corresponde, no solo en el trono, sino va a blasfemar el altar de Dios. Ahí es que, porque cuando se siente en el trono, todo el mundo va a decir, pues, es el Mesías, está en el trono. Ese era el Mesías que viene de la descendencia de David, porque los reyes se supone que vienen de la descendencia de David, y lamentablemente sabe que la descendencia de David se había perdido por cuestiones políticas. Pero va a restaurar el linaje de David, se va a sentar ahí. Él es el Mesías. Pero el Mesías ni siquiera es Yeshua. Yeshua nunca en la tierra, cuando estuvo, pasó de sus límites en el templo. Él se sujetó a la voluntad del Padre y a la misma Torá. Él fue obediente en todo. Nunca usurpó un lugar de un levita ni nada. Pero de momento este individuo se va a levantar del trono, supuesto Mesías, y va a querer ir a blasfemar el altar. Cuando trate de blasfemar el altar, no sé, pero si tú eres de la tribu de Judá, tú no puedes estar ahí. ¿Qué tú haces ahí? Ahí es que la gente va a entender que él no era el Mesías, que él era el anti-Mesías y va a querer apagar el fuego eterno. ¿Están siguiendo?
Amén. Para eso no es necesario que se haga un templo completo. Sí, yo creo que el templo se va a hacer porque hay un montón de profecías que dicen que durante el milenio van a suceder un montón de cosas en ese templo y que vamos a ir a Jerusalén y vamos a entrar al templo, etc. Por lo tanto, yo creo que se va a hacer un templo. Pero para que el antimesías profane el altar, usted sabe que lo primero que había que hacer es el altar. Lo primero que había que hacer era el altar. No tenía que estar ni en el lugar santísimo ni en el lugar santo para hacerle. Eso tenía que estar en Yom Kippur para la expiación, porque eso se entraba una vez al año. Pero lo que hace falta es un altar. O sea que lo único que hace falta es que en Jerusalén construyan un altar. Si construyen un altar, se organiza un Sanedrín y resuelven el problema del domo de la roca. Porque obviamente no puede estar dos cosas. Si es santidad al Señor, no puede haber dos cosas en un mismo lugar al mismo tiempo, porque ya automáticamente está blasfemado el lugar. Hermanos, si ponen el altar, hay un grupo de Sanedrín que ya han encontrado la vaca roja, encontraron los corderos, ya los tiene todo listo. Tienen un grupo de levitas que tienen sus pruebas de DNA de que son linajes de Leví, que llevan años adiestrándolo. La mayoría de los instrumentos del templo ya están hechos. Hay un grupo de Kohenim, que son descendientes de Aarón, que ya los tienen asignados y todos los han adistrado como sacerdotes. Todo está listo. Lo único que falta es nada, y no tienen que terminar de construir el templo completo para levantar un altar y empezar un sistema sacrificial en el altar, y que venga el hijo de perdición y se siente en el trono de David y luego profane el altar de Dios. Por eso que yo le digo, algunas veces la gente se desmotiva. Ay, es que los cultos son tan largos, hace tanto calor, no hay aire acondicionado. Hay gente que, hermano, no voy a mencionar ningún nombre, pero a mí hay gente de primera instancia me ha dicho, ay, es que va tan poquita gente. Y yo digo, pero ven acá, y cuando tú no vas, va menos gente. Los otros días vinieron tanto ahí, pero las veces que yo he ido nunca han habido tantos nada. Yo, pues, tú no viniste, porque tú casi no vienes, le dije. Tú vienes muy poco. Ya la persona no está aquí. Es alguien que ya no viene. Tú no vienes. Pero si tú no vienes y no vas a las personas que estén, cuando tú no vienes, pero uno menos. Y si todo el mundo dice eso mismo, pues nadie viene. Y lo otro es que si tú vienes buscando que haya mucha gente, tú tienes que estar perdido de verdad. Porque yo tengo que imaginarme cuando yo estoy en el tiempo de alabanza y adoración a mi Padre, a mi Rey, que yo estoy solo, no hay nadie mío al lado mío. Si yo sigo pensando, toda la gente que está a mi alrededor, yo pierdo la visión del Padre. Amén. Y me pongo a ver, mira aquella que no aplaude, ay, aquel que duro grita, ay, mira aquel que no tiene ritmo, ay, mira la ropa de fulano, ay, Dios mío, porque grita tan duro, ay, esa música está chillona. Pero cuando tú te desconectas de lo que hay alrededor tuyo y tú tienes una conexión entre el Padre y tú, no hay nada que te interrumpa esa conexión. Nada. Ni Satanás. Satán no puede desconectarte del Padre cuando tú estás conectado a la fuente de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Puede ser que por esa razón de que Hasatán tenía un trono en este mundo que se lo va a ceder al antimesías para que el antimesías profane el templo, es que Pablo posiblemente en 2 Corintios 4:4 es el único momento donde se llama a Hasatán como el Dios de este mundo, ¿okay? Porque él se ha endiosado, él ha usurpado su posición en este mundo. No es que Hasatán es un Dios, Hasatán no es un Dios, igual que Baal no es un Dios, igual que Moloch no es un Dios, y nada de esa, ni Astarot es una diosa. Son términos que se le otorgaron porque ellos se creían a sí mismos Dios. Pero el único y verdadero Dios, el poderoso, el eterno, creador del universo, es Elohim Yahweh. Amén. Satanás no es un Dios. Está hablando de cómo él quiere enseñorearse de este mundo y tener su trono en este mundo. Eso es lo que se refiere a 2 Corintios 4:4, cuando él le habla de eso. Cuando Hasatán tentó al Mashiach, le ofreció los reinos de la tierra. ¿Por qué?
porque a él se le había otorgado un trono aquí. Y él legalmente tenía una autoridad sobre este terreno. Pero ¿tú sabes qué pasó? El Mashiach no lo aceptó, no se dio la tentación, porque Hasatán puede reinar sobre este territorio, pero mi rey reina sobre todo el universo. Y eso es como un alcalde diciéndole al gobernador: si tú te mueves a mi partido, yo te doy Mayagüez, o yo te doy Cagua, o yo te doy Maricao. Le dice: pero tú eres morón, si yo gobierno sobre toda la isla. ¿Me sigue? ¿Cómo una persona con un dominio local le va a decir al rey todo? ¿Sabes lo que pasa? Que si Yeshua hubiera... Eso es una tontería de Satanás, porque Yeshua nunca hubiera caído en esa tentación. Si Yeshua aceptaba el dominio de este territorio local, estaba renunciando al dominio eterno. ¿Me siguen? La tentación y la estrategia de Satanás era derrotar a Yeshua, porque si Yeshua aceptaba un dominio territorial local de lo que le había sido otorgado al enemigo para que gobernara desde antes de su caída. Acuérdense, el Eterno te dio un oficio, y ese oficio es santo, independientemente el que oficia caiga. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo fue a defenderse frente al sacerdote y le dijo 2 o 3 cuantas cosas y se la abalanzó encima? Y después le dijo: no, es que él cogió y injurió al sumo sacerdote. Le dijo: ay, perdóname, si yo hubiera sabido que él era el sumo sacerdote, no se lo hubiera dicho. Lo hubiera, porque ¿verdad? Yo soy judío, y yo soy de la tribu de Benjamín, y soy fariseo, y por ahí se dijo todo lo que él era. Y después se lo llevan a los soldados romanos para que lo busquen. El sumo sacerdote estaba corrupto, el sumo sacerdote estaba mal, pero a pesar de que el sumo sacerdote estaba mal, Pablo reconocía algo, y reconocía que el oficio del sumo sacerdote era santo. El sumo sacerdote era un pecador, pero el oficio del sumo sacerdote es santo. Los papás tuyos pueden ser malos padres, pero son tus papás y tú los tienes que honrar igual. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, aunque sea un bocachón, el Señor te va a llamar a cuentas a ti. Lo va a llamar a cuentas a él por lo de bocachón, pero te va a llamar a cuenta a ti, porque tu trabajo como hijo es honrarlo. Porque el oficio de padre es santo, independientemente del padre sea imperfecto. ¿Me están siguiendo? Amén. Lo mismo pasó con Saúl. Saúl se corrompió, pero fue ungido. Él era el ungido de Yahweh. Su oficio era santo, independientemente Saúl hubiera sido un impío. Cuando David tuvo la oportunidad de matar, lo que hizo, no lo hizo porque él era el ungido de Yahweh. El oficio de Saúl es santo, aunque Saúl sea un impío. ¿Me siguen? A Satanás se le dio un trono. Ese es su trono, aunque Satanás esté corrompido. Pero va a llegar un momento donde va a ser destronado, porque todos nosotros en algún momento se nos va a pedir cuenta de todo lo que hemos hecho. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Se te va a pedir cuenta. Él no te quitó, mientras tú estabas administrando, no llegó a cambiarlo, pero al final él regresó, y al final vio lo que tú habías hecho. Lo hiciste mal, te quitamos de ahí, pero mientras tanto se respetó el tiempo que esa persona estuvo ejerciendo. ¿Me están siguiendo? Yo sé que esto va en contra de la doctrina que hemos aprendido, pero sí tenemos que ver las cosas desde la perspectiva hebrea, porque si Satanás no tuviera ningún tipo de autoridad, no le hubiera podido ofrecer nada a Yeshua, y Yeshua le hubiera dicho: ¿de qué tú hablas? Eso no es tuyo. Él quería que, poseyendo lo local, renunciara a lo eterno y sobrenatural. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quería todo el tiempo. Él quería usurpar ese lugar. Estamos aprendiendo un poco sobre nuestro enemigo para que yo quiero que ustedes vayan entendiendo su naturaleza, su origen, su maquinación, sus artimañas, qué es lo que él quiere, para que entonces eventualmente yo los pueda llevar a cómo ir en contra de él, porque por ahí nos enseñan que es gritando: ¡ah, te reprendo! ¡Yo decreto! ¡Yo establezco! ¡Yo rompo! ¡Yo derribo! ¡Yo planto! ¡Yo desplanto! ¡Y yo quebranto! ¡Y yo ato y desato! Oh my God, ¿para qué yo quiero a Dios si tú puedes hacer todo eso? ¿Para qué yo quiero a Dios si tú puedes hacer todo eso? Yo te endioso a ti. Si eso es lo que hemos hecho, endiosar a los hombres. Yo decreto, establezco, rompo, pacto, quebranto y
levanto y tiro y bajo. Parece una pelea de superhéroes. Aleluya. ¿Me siguen, hermano? Amén. Así que los estoy llevando para que más adelante podamos llegar a cómo enfrentar a nuestro enemigo. Amén. Ok. Para terminar, por hoy, que no me da tiempo a seguir, todavía me queda muchísimo, seguiré la semana que viene. Pero para terminar, yo quiero que busquemos en Ezequiel 28. Vamos a leer desde el 12 al 17. Vamos a Ezequiel 28. Del 12 al 17. ¿No? Ezequiel 28, del 12 al 17. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. ¿Saben que aunque está hablando del rey de Tiro? ¿Saben? Es una alegoría de Hasatán. Y dile, así ha dicho Yahweh, el Adón, el Señor. Tú eras el sello de la ¿qué? De la perfección. Fue creado perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Obviamente el rey de Tiro no estuvo en el Edén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de su creación. Usted solo imagínese al Eterno creando a Hillel. Esa creación y poniéndole piedra y todas esas cosas que veía, y toda la creación viendo eso, y tamboriles y flautas y él pastonando mientras él estaba siendo creado. ¡Wow! ¿Ustedes alguna vez se habían imaginado que hacía visto la creación de él? Tanta pompa y tanta honra y tanta belleza creándolo. Que él debía haber sido bello. Pero mientras más tú tienes, más tú quieres. Tú, querubín grande, protector, ¿qué se supone que él hiciera? Proteger. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. En otras palabras, mientras más se le daba y más se le pedía, más se enorgullecía. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aleluya. Hermanos, él fue creado bello, perfecto. Amén. Y el Eterno lo arrojó por tierra. ¿Por qué? Vamos a leer la semana que viene en Isaías. Y vamos a también leer en Ezequiel, en Apocalipsis, Lucas, donde Yeshua dice cómo él lo veía caer. Y vamos a ver que hubo una conspiración. Hubo una conspiración en el cielo. Y esa conspiración terminó en esto que acabamos de leer. Aquí fue echado por tierra. Ustedes me dicen, pero si todo lo que él creó era bueno. Yo les voy a hablar la semana que viene sobre cómo fue que él se llevó una tercera parte de los ángeles o de los seres espirituales que estaban allí. ¿Por qué le siguieron a él? ¿Por qué cayeron?
qué posición era la que él se encontraba y cómo logró que ellos le siguieran y cayeran, y cómo él es el padre de todo engaño. Pero quizás usted se está preguntando, pastor, ¿y cómo él, mientras más se le dio, se enorgulleció? ¿Qué era lo que pasaba? Dios no crea nada mal. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Todo lo que Dios crea es perfecto. Pero mi Dios todopoderoso, que no se le escapa nada, en Él existen todas las cosas, y el mero hecho de que mi Dios las piense, automáticamente ya tienen una naturaleza de existir. Es como dijo el filósofo griego: yo sé que existo porque pienso. Mi Dios eterno no crea nada malo, nada. Pero algunas veces nosotros no consideramos que el mal no es una existencia tangible como el bien. Porque las cosas que Dios creó van a ser eternas. Y la misma tierra que Él creó, Él no la va a destruir y desaparecer, la va a restaurar. El hombre que Él creó no lo va a desaparecer, lo va a restaurar. Aquellas únicas cosas que Él va a desaparecer para siempre en el lago de fuego, las va a consumir, son aquellas cosas que tienen mal. Por eso son cosas que son perecederas, porque el hombre fue creado para eternidad. El hombre se supone que viva para siempre según el diseño original de Dios. ¿Me sigue o no me sigue? ¿Es cierto o es falso? Pero el mal nunca fue destinado a existir. ¿Alguna vez usted ha tenido un sueño o se ha imaginado algo? Nada más que por usted imaginárselo o pensarlo, no significa que exista, que esté presente, pero afecta a su vida y a todo el que usted se lo cuente. Y hay unas veces que tú vas a morir soñando, como en la bebida, morir soñando, con algo que para ti ha significado tanto, has querido tanto y lo has tenido ahí, aunque nunca existió. Pero para ti existió. ¿Me están siguiendo? Y esto se lo traigo para que ustedes entiendan que existe algo que es una realidad no física y no existente. Pastor, usted me está diciendo un soberano disparate, porque si no existe como realidad. No existe para todas las personas que la desconocen y que están a su alrededor, pero es totalmente real para ti. Usted nunca ha soñado con su papá que se murió. Usted nunca ha soñado con algo que usted tenía, con esa novia que usted quería cuando joven y se despertó y no está. Estaba besando la almohada y se quedó con la emoción. Usted nunca ha despertado de un sueño que es sumamente real para usted, aunque no lo sea. Pero ese sueño es meramente un fantasma. Y cuando digo fantasma, no estoy hablando de un demonio que aparece por la noche y no, a la jodida, los dedos gordos del pie. No, estoy hablando de un espejismo. Algo que existe en la mente y que cobra realidad, pero tiene un final y se disipa tan pronto tú actúas en la realidad de verdad. A mi Dios solo le costó pensar en la creación y hablarla. Y tan pronto la diseñó, eso fue lo que hablamos del principio, como todo el diseño de toda la creación se encontraba en Dios, automáticamente Él la habló y se creó. ¿Me siguen? Pero tan pronto Dios pensó lo que Él no quería que sucediera, automáticamente en la eternidad esa realidad existe, aunque a Él no le haya dado creación. ¿Me sigue? Por lo tanto es una realidad existente aunque no se haya creado. Estoy hablando de algo muy filosófico y no sé si usted me puede seguir. Pero en el pensamiento de Dios, tan pronto Dios dijo o pensó algo, ya existe. Cuando lo habló, se materializó. ¿Existe? Lo piensa, existió. Lo habló, se materializó. Entonces, hasta el momento de todo el tiempo, y usted esto va a hacer sentido la semana que viene, cuando le hable de la caída de los ángeles, de la tercera parte del ejército del Señor. Y ya estoy terminando. De verdad estoy terminando. Cuando Dios diseñó su creación, esto suena feo porque esto es algo que ¿verdad? Suena robot, pero los ángeles eran autómatas. Él los creó los ángeles y ninguno de ellos tenía libre albedrío ni capacidad de decidir. Ellos estaban al servicio del Eterno. Punto y se acabó.
al servicio del Eterno. Y cuando ellos están al servicio del Eterno, el Eterno le decía, canta, canta, muévanse, tráeme, sírveme. Ellos lo hacían. Pero el Eterno quiso crear una creación con toda gloria y toda pompa en la cual pudiera tener una relación personal. Y lo vistió de lo mejor, le dio la capacidad y lo subió a un nivel por encima de toda la creación. Y lo subió hasta el mismo monte de Dios y le dio autoridad sobre el resto de su creación espiritual. Y Dios dijo, yo quiero que Él me ame por conciencia. Y yo quiero que Él me sirva por conciencia. Pero yo no quiero que Él nunca vaya a vanagloriarse con todo eso que yo le estoy dando. Porque yo quiero que el final de esto sea que Él me honre a mí. Tan pronto el Eterno pensó lo que no era correcto, automáticamente se crea un fantasma o algo virtual, no palpable, no físico, pero que existe, porque tan pronto está en la mentalidad del creador del universo, existe aunque no esté materializado. Por lo tanto, cuando crea a Hillel, tiene una naturaleza de lo que el Eterno quería y tiene dentro de sí una naturaleza de lo que el Eterno no quería, porque Él quería que Hillel tomara la decisión de servirle. No fuera un automata. Al querer que Hillel me sirva, le está dando la oportunidad a Hillel de que no le sirva. Él no está creando un ser malo, Él está creando un ser perfecto, pero le está dando la libertad porque quiere que voluntariamente te rindas a mis pies. No quiere que sea un autómata. Yo no creo la maldad, pero el mero hecho de el concepto de lo que yo no quiero que suceda para el Eterno ya es una creación. Pero esa creación no es una creación hablada por Dios, por lo tanto tiene final. Eso es un fantasma que se va a disipar y no existe. Pudieran existir 1 millón de universos paralelos y en ninguno de ellos hay una ecuación en la cual el enemigo gane. Porque no puede existir, porque esas palabras nunca salieron de la boca del Creador. Y ese pensamiento de lo que es malo y de lo que es en contra del diseño de Dios, por naturaleza divina, tiene que deshacerse. Por naturaleza divina tiene que dejar de existir. Por naturaleza divina el pecado tiene que perecer. Y por naturaleza divina toda la maldad tiene que caducar. Y por naturaleza divina el mal no puede prevalecer, porque no fue diseñado por el Eterno. ¿Me siguen? Amén. Es un pensamiento en la mente del enemigo que tiene fecha de caducidad. Es un humo que se va a ir. Pero lo que el Eterno creó, la verdad, el bien y su reino prevalecerá para siempre. ¿Me están siguiendo? Aleluya. Lo mismo pasó con el hombre. El Eterno le dio la oportunidad. Tuvimos problemas con Hillel, vamos a hacer una creación con todo lo que Hillel quería y no obtuvo. Y esta va a ser igual a mí, igual que yo. Y lo voy a entronar conmigo, y lo voy a exaltar conmigo. Y Hillel, mira, pero eso es todo lo que yo quería. Y lo voy a poner en lugares celestiales conmigo. Así que Hillel va en contra de esa creación, que tenía todo lo que él quería, el Eterno no le dio por él haberle dado lugar a sus pasiones, haberle dado lugar a ese pensamiento de poder ir en contra del diseño divino. Por eso atacó al hombre. ¿Me están siguiendo? Amén. Así que Dios no creó el mal. Era una oportunidad para que su creación pudiera alabarle y bendecirle voluntariamente sin ser un automata. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan para ti y para mí. Y va a restaurarnos por la caída que tuvimos. Pero esto lo vamos a hablar más adelante. ¿Se sintieron? ¿Les gustó? ¿Recibieron? ¿Están aprendiendo algo nuevo? ¿Están viéndolo desde una perspectiva nueva? ¿Sí? ¿No los estoy aburriendo ni durmiendo? No. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Eterno. Y la semana que viene continuamos con esta conspiración y con este conflicto y cómo fue que él, ¿verdad?, tentó a los ángeles, se los llevó con él y todo lo demás. Y vamos a seguir hablando no solo del conflicto, sino también de la guerra espiritual que existe aquí en la tierra. Vamos a ver el origen del mal y vamos a seguir por ahí.
con un montón de cosas más que el Eterno tiene. Y si terminamos la semana que viene, gloria a Dios, y si no, pues tenemos como para 2 semanas más. Amén. Cuento con ustedes para seguir este tema. Padre Santo, Padre bueno, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te doy gracias, Padre amado, por tu palabra. Te doy gracias porque tú nos bendices con toda bendición, Padre, y nos has dado la oportunidad de tener tu Torah y de poder crecer en ti. Permite, Padre amado, que esto cale profundo en nuestros corazones y que se multiplique el 30, el 60 y el 100 por 1, y que podamos no solo atesorarla en nosotros, sino compartirla con todos aquellos que todavía no te conocen. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Yeshua. Y gracias por ese Ruach, por ese espíritu que la graba en nuestros corazones y en nuestras mentes. Oye, Yahweh, ahora partimos de este lugar, pero no de tu presencia. Que tu Ruach permanezca en nosotros y que tu Malajín acampe alrededor de nosotros, nos proteja y nos defienda en todo el camino hasta nuestro destino. Padre, y que podamos coger todo lo que hemos recibido y darlo por gracia a las personas que todavía no han conocido de ti. Gracias, Yahweh, por este Shabbat. Permite que podamos seguir descansando y disfrutando durante todo este día. Y mira, Padre, cuando acabe el día, comencemos una nueva semana. Bendícenos y permite que durante toda la semana también podamos seguir sirviéndote de cara a un nuevo Shabbat. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahweh cruce su mirada por la tuya y ponga en ti su shalom. En el nombre de Yeshua el Mesías, nuestro Rey y Príncipe de paz. Amén. Ahora vayan y digan cuán grandes cosas está haciendo Yahweh en medio nuestro. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.